Albañil con la ropa rota y sucia entra a un hotel de lujo y todos se burlan de él, pero no imaginaban quién era. Era una tarde ajetreada en la oficina del empleo, donde la multitud buscaba una oportunidad. Entre ellos, un chavo de apenas 20 años sobresalía por la necesidad de conseguir chamba. Su madre, doña Esperanza, estaba enferma, enfrentando un cáncer en etapa terminal, y solo Dios sabía cuánto tiempo le quedaba. Ramón deseaba con todas sus fuerzas proporcionarle algún consuelo a su madre en lo que podrían ser sus últimos días. Sin embargo, la misión no era fácil. Con una educación que no pasaba de la primaria y experiencia solo en trabajos de construcción, había encontrado chambitas con cierta facilidad en el pasado. Pero, desafortunadamente, una serie de mala suerte lo había golpeado en el último año. La mujer, en la oficina del empleo, lo miró con una expresión mezclada de lástima y profesionalismo. «No tenemos ningún trabajo que encaje con tu perfil hoy», le dijo. «Está cada vez más canijo hasta para los que terminaron la secundaria. Para ti que solo tienes la primaria, está todavía más complicado. Pero te prometo que, si sale algo, te vamos a contactar». Esas palabras hundieron un poco más el corazón de Ramón en la desesperación, pero sabía que tenía que ser fuerte por su madre. Al regresar a casa, con el peso de la tristeza en sus hombros, esperaba poder compartir al menos una buena noticia con doña Esperanza. Sin embargo, no tenía noticias que compartir. Ella, a pesar de su debilidad, había preparado un pastel para él. «Mi amor, te tardaste», dijo con una voz débil. «Desafortunadamente no tengo dinero para la comida, pero conseguí algunos ingredientes prestados del vecino e hice este pastel para ti. ¿Cómo te fue en la oficina del empleo?» Sintió un nudo en la garganta. Bajó la cabeza y dijo: «No conseguí nada, mamá». Doña Esperanza, con una sonrisa que escondía su dolor, intentó ofrecerle algún consuelo. «No te preocupes, hijo. Todavía tengo mi pensión. Sé que no es mucho, pero con ella vamos a poder sobrevivir un tiempo». A pesar del dolor, intentaba esconder su sufrimiento para que él no sufriera tanto con ella. Aunque intentaba ocultar sus verdaderas condiciones de salud, Ramón era un muchacho inteligente. Se daba cuenta de que había algo que no decía, y eso solo hacía las cosas más difíciles para él. Quería ser el pilar de la familia, darle una vida cómoda a su madre, y no al revés, especialmente frente a las adversidades que enfrentaban. Una vez, viendo a su hijo desolado, con los ojos rojos aguantando las lágrimas, doña Esperanza dijo: «Lo siento mucho, amor mío. Podrías haber tenido una vida de rey, pero desafortunadamente no pude darte eso. Espero que un día puedas perdonarme. Debería haber sido una mejor madre, darte el mundo, pero no pude». Ramón, con un corazón lleno de amor y comprensión, respondió: «Mamá, el mejor regalo que un hijo podría tener es una madre maravillosa como tú. No te culpes. Soy el hijo más feliz del mundo». Con una voz suave, ella intentó tranquilizarlo. «Sabe que desde donde esté estaré cuidando de ti, hijo mío». Ramón persistía en la búsqueda de trabajo, pero parecía que todas las puertas estaban cerradas para él. Desafortunadamente, 2 meses después de esa conversación tan íntima y llena de emociones, su madre falleció. Ahora, solo, sin padre ni otro familiar, tuvo que enfrentar toda la burocracia del funeral por su cuenta. Doña Esperanza encontró el descanso eterno en un cementerio público, un lugar de paz después de una vida de lucha. Para Ramón, sin embargo, el viaje estaba lejos de terminar. Había sobrevivido con la pensión de su madre, y ahora, en su ausencia, tenía que arreglárselas solo. Aún desempleado, la situación se volvió crítica cuando se atrasó en el alquiler y el dueño del inmueble le dio un ultimátum: 2 semanas para pagar o sería desalojado. En medio de la desesperación, consiguió un trabajo temporal como albañil. Sin embargo, el pago no sería suficiente para cubrir la renta atrasada. El miedo de terminar en la calle lo atormentaba. Había distribuido su currículum por todos lados, en todas las empresas de la ciudad que pudo recordar, pero no llegaba ninguna respuesta. Finalmente llegó el día de ir a la obra. Ramón se vistió con lo que tenía: ropa vieja, algo desgastada y con pequeñas roturas. Pero la vergüenza era algo que no podía permitirse sentir. La necesidad no elige la apariencia. Mientras caminaba hacia su trabajo de albañil, sus pensamientos estaban fijos en cómo conseguiría el dinero para evitar el desalojo, que estaba a 4 días de distancia. El trabajo del día era una reforma rápida: reparar una pared de una casa, y había más gente trabajando, lo que significaba que terminarían antes.
Cuando llegó la hora de la comida, Ramón optó por no comer. Se sentó en el suelo, descansando, decidido a ahorrar cada centavo que ganaría ahí. Fue entonces que sonó su celular. «Buenas tardes, estamos llamando porque recibimos su currículum y nos gustaría entrevistarlo», dijo una voz femenina del otro lado de la línea. Su alegría fue enorme, pero había un detalle. Querían que él fuera a la entrevista en 2 horas. Aceptó inmediatamente, sin siquiera preguntar el nombre de la empresa. Ramón compartió la noticia con sus compañeros, quienes aceptaron cubrir su parte para que pudiera salir más temprano para la entrevista. Por suerte, el lugar de la entrevista estaba cerca. Sin embargo, la prisa hizo que no se diera cuenta de su apariencia. Su ropa de trabajo ahora no solo estaba vieja, sino también sucia. Con determinación, llegó al lugar de la entrevista y se encontró con un escenario inesperado. Un hotel de lujo frente al mar, uno de esos lugares por los que había pasado antes y que recibía a celebridades y futbolistas, conocido como uno de los más lujosos del país. «Nunca envié un currículum aquí», pensó. «¿Cómo me encontraron?». Aunque confundido y consciente de su apariencia poco presentable, Ramón sabía que esto podría ser el cambio que su vida necesitaba. Tomó aire y entró al hotel, listo para enfrentar lo que viniera. Ramón pensó rápido y recordó la oficina del empleo. «Quizás pasaron mi contacto», pensó, pero aún no tenía sentido. ¿Qué podría hacer en un hotel tan elegante? Estaba en la entrada, nervioso por sus ropas sucias de trabajo. No tenía opción, así que respiró profundo y entró. Dentro todo brillaba como en las películas. El suelo estaba tan limpio que podía ver su reflejo, y las personas alrededor vestían muy elegantes. Hombres en trajes finos y mujeres con vestidos que parecían haber salido de una pasarela de moda. Ramón se dirigía a la recepción, pero fue interrumpido por una mano pesada en su hombro. Un guardia de seguridad mucho más grande que él dijo: «Creo que te has equivocado de lugar, amigo». «Vine para una entrevista de trabajo», respondió Ramón, un poco incómodo. El guardia sonrió y comentó: «Aún así, creo que no es aquí. No contratamos gente con esa apariencia». Ramón se quedó sin palabras. Miró alrededor buscando ayuda con la mirada, pero solo encontró caras serias que mostraban indiferencia. Todos en la recepción, que era grande y estaba llena, lo miraban con menosprecio. Incluso podía escuchar algunos cuchicheos sobre su ropa sucia, el olor a cemento y arena, y cómo su presencia les molestaba. Con la cabeza agachada, Ramón solo quería desaparecer. El guardia apretó su brazo listo para sacarlo, diciendo: «Vamos rápido porque ya estás molestando a los clientes». Cuando casi estaban en la salida, una mujer elegante les bloqueó el paso. Tenía una presencia que parecía calmar el ambiente de inmediato. «He visto todo lo que ha pasado. Usted ni siquiera comprobó en la recepción si este joven tenía una cita», dijo ella, su voz firme pero amable. «Pero señora», intentó el guardia defendiendo su comportamiento. La mujer lo interrumpió con una mirada y él entendió su error. «Lo siento, voy a verificar». «Espere aquí, por favor», dijo el guardia antes de alejarse rápidamente. La mujer se volteó hacia Ramón con una sonrisa tranquilizadora. «Hola, me llamo Paloma», se presentó. Paloma era una empresaria de otra ciudad que siempre se hospedaba en ese hotel cuando pasaba por allí. Ramón, aún un poco aturdido, le contó su situación a Paloma. Sobre su madre, la búsqueda de trabajo y lo sucedido ese día. Paloma escuchó atentamente y una compasión genuina se reflejaba en su mirada. «No debe haber sido fácil», dijo ella después de que él terminara. «Realmente eres un hombre fuerte». La empatía en su voz era palpable, y por un momento, Ramón sintió aliviarse un poco del peso de las últimas semanas. Ramón se sonrojó con los cumplidos de Paloma, y antes de que pudiera responder, el guardia regresó acompañado por otra mujer. «Veo que ya has conocido a Paloma, una de nuestras mejores huéspedes», dijo la mujer con una postura elegante. «Me llamo Leticia. Fui yo quien te invitó a la entrevista. Lamento el comportamiento de nuestro guardia de seguridad. Se le llamará la atención por eso». El guardia junto a ella se veía nervioso y pálido. Paloma se despidió con un gesto amable y Leticia llevó a Ramón hacia el elevador. Las miradas de todos se dirigían hacia ellos, una viva contradicción. Ella en su traje formal y él en su ropa de trabajo desgastada. Ramón no sabía que Leticia era la mano derecha del dueño del hotel y también su socia. Atravesaron los pasillos lujosos, bajo las miradas de algunos disimuladas y otras descaradas. Sin embargo, la presencia de Leticia le daba a Ramón una sensación de seguridad.
Entraron a la oficina de Leticia, donde ella comenzó la entrevista, preguntándole sobre su vida, su educación y experiencias laborales. Ramón fue honesto, contando todo con sinceridad, y en el fondo perdió la esperanza. Sentía que no tenía lo necesario para trabajar allí. «Estás contratado, puedes comenzar ahora mismo», declaró Leticia después de escuchar todo lo que Ramón tenía que decir. Pestañeó incrédulo, preguntándose si había escuchado bien. Leticia repitió con una sonrisa: «Estás contratado. ¿Cuándo puedes empezar?». Con una sonrisa, aseguró que podía empezar en ese preciso momento. La mujer dibujó una sonrisa, contagiada por el entusiasmo del joven. «Pasa al vestidor. Allí encontrarás ropa adecuada y podrás darte una ducha. Veo que ya has trabajado duro esta mañana. Después regresa aquí y te explicaré tus responsabilidades», instruyó ella. Ramón se dirigió al vestidor y después de una refrescante ducha y cambio de ropa, todavía se sentía incrédulo ante la oportunidad que se le presentaba. Cuando regresó, Leticia le informó sobre la tarea que debía ejecutar: cambiar la puerta y los enchufes del cuarto del señor Simón, el dueño del hotel. Aunque nervioso, Ramón se dirigió inmediatamente al cuarto y comenzó el trabajo. Estaba tranquilo, agradeciendo internamente por la ausencia del intimidante empresario, pero esa tranquilidad no duró. «¿Eres el nuevo contratado?», preguntó el señor Simón después de aparecer de sorpresa. «Sí, señor. Pronto terminaré el trabajo y podrá usar el cuarto», respondió Ramón con una seguridad sorprendente. «¿Puedo quedarme sentado en mi escritorio mientras trabajas, si no te molesta?», cuestionó Simón. «Claro, señor». Mantuvo la compostura mientras lo observaba ejecutar la tarea con una habilidad que rozaba la perfección. Además, el joven se esmeró en limpiar todo el polvo resultante del servicio. «Pareces un joven muy servicial. ¿Tienes planes de crecer aquí en el hotel?», preguntó Simón con interés. Ramón, con sinceridad, compartió un resumen de su trayectoria y sus limitaciones por falta de estudios, que creía que le impedirían crecer profesionalmente. El empresario atento ofreció una información alentadora. «Ofrecemos colaboraciones con escuelas, cursos de capacitación y universidades, en caso de que desees estudiar. Y no te preocupes, tu sueldo se mantendrá durante este periodo». Ramón se entusiasmó tanto con la idea de poder estudiar que aceptó en el momento. Él y el señor Simón conversaron un poco más y después se despidieron. En los días que siguieron, Ramón comenzó a estudiar de nuevo. También se encontraba con Paloma de vez en cuando y le contaba lo bien que le iba en el hotel. Todo iba bien, pero pronto Ramón tuvo un gran problema. Llegó el día de pagar el alquiler atrasado y todavía no había recibido su salario. Pidió por favor al dueño de la casa que esperara un poco, pero no sirvió de nada. Fue expulsado del lugar donde vivía y faltaban 2 semanas para recibir su primer pago. No tenía familia ni amigos cercanos que pudieran ayudar. Estar en la calle era peligroso y sabía que necesitaba encontrar otro lugar para pasar esas 2 semanas. Después de un día de trabajo, sin tener a dónde ir, tuvo una idea. El hotel está abierto todo el día y el vestidor siempre está desbloqueado. Podría dormir allí y nadie se daría cuenta. No hay mucha gente por allí de noche. Entonces, eso fue lo que hizo. Durante 3 noches, Ramón durmió en el vestidor del hotel sin ser detectado, o al menos eso era lo que él creía. En la 4ª noche, Ramón despertó con alguien tocándole el hombro. Era Leticia. «Buenas noches, una disculpa por despertarte, pero no se ve nada cómodo dormir aquí, ¿verdad?». Él se levantó asustado, pensando que lo iban a correr del trabajo. «Algunas personas me comentaron que te vieron durmiendo aquí», dijo ella. Ramón pensaba que nadie lo había visto. «Voy a tener que comentarle esto al señor Simón. No está bien que un empleado duerma en el vestidor». Ramón se desesperó. «Por favor, no. No puedo perder este trabajo», imploró. Pero Leticia parecía decidida, y poco después, Ramón fue llamado al despacho del señor Simón. Era casi medianoche cuando fue citado al despacho de Simón. Le pareció extraño ver al dueño de un hotel tan lujoso trabajando a esas horas. «Me han dicho que te has quedado dormido aquí. Esto es un lugar de trabajo, no es un dormitorio», empezó Simón. Ramón, casi llorando, explicó toda su situación. «Entiendo», dijo Simón suspirando. «Le pediré a mi secretaria que te adelante tu sueldo. Y toma, aquí tienes las llaves de una de las mejores habitaciones del hotel. Puedes quedarte allí. Durante la noche, serás tratado como un huésped. Pero durante el trabajo, eres un empleado como cualquier otro. ¿Entendido?». Ramón no podía creer lo que oía. «Señor Simón, no sé cómo agradecerle», dijo.
No tienes que agradecerme. Leticia me ha hablado muy bien de ti. Dijo que eres dedicado, llegas temprano y te vas tarde. No te estoy dando esto de gratis. Te lo has ganado con tu trabajo duro. Después de eso, Ramón empezó a dormir en el hotel. Incluso después de recibir su sueldo y poder buscar otro lugar para vivir, Simón insistió en que se quedara. Pero no pasó mucho tiempo antes de que enfrentara nuevos desafíos. Simón tenía un hijo llamado César, que vivía la vida lujosa que el dinero de su padre le proporcionaba, y a menudo llevaba mujeres al hotel a pesar de las reglas de Simón. Ningún empleado se atrevía a denunciar al hijo del jefe por miedo a consecuencias negativas. «Papá, ¿le has dado una de las suites presidenciales a un empleado? Se está volviendo loco», César dijo, casi gritando a Simón. Simón solo miró a César con una mirada enfurecida y él rápidamente se disculpó. Aún así discutieron. «Es un chico trabajador y Leticia habla muy bien de él», dijo Simón. César se quedó callado. Solía usar la habitación que ahora era de Ramón, pero ahora tenía que conformarse con una habitación normal. Para César, lo peor no era la pérdida de la habitación, sino el hecho de que su padre nunca había reconocido sus propias acciones, mientras parecía hacer de todo por un simple empleado. En el fondo, César sabía que solo disfrutaba del dinero de su padre y no quería cambiar. Comenzó a hacer de todo para hacer la vida de Ramón lo más difícil posible. César encontraba a Ramón frecuentemente y le pedía que hiciera varias tareas que no eran su responsabilidad, pero él, siempre trabajador, no se quejaba. Limpiar baños, servir café e incluso cortar el césped estaban entre las tareas que ejecutaba con dedicación. Un día, César le ordenó que cargara todos los víveres a la cocina. Él aceptó y completó el trabajo con una sonrisa. Observando desde lejos, César dijo: «Ahora entiendo por qué mi padre te admira tanto. Quisiera poder ser más como tú». 2 años habían pasado. Ramón ya no vivía en el hotel. Agradecido, había rechazado seguir disfrutando de la generosidad de Simón. Ahora tenía un puesto administrativo en el hotel y estaba estudiando en la universidad. Paloma y él se veían en los pasillos y, de largas charlas, nació una amistad que se convirtió en noviazgo. También ocurrió un cambio improbable entre Ramón y César, quien antes apenas podía soportar al joven. La amistad con Ramón hizo que César cambiara, viéndosele a menudo trabajando en el hotel y nunca rechazando ninguna tarea. Hasta Simón se sorprendió al ver a su hijo ayudando a cargar las maletas de un huésped, sustituyendo a un empleado enfermo. Ramón vivía un momento dorado en su vida, difícil de creer. Recordaba a su madre y deseaba que ella pudiera ver dónde había llegado. La añoranza era intensa. Desde el entierro de ella, nunca había vuelto a visitar la tumba. Sentía tristeza, ya que ella había sido enterrada en un panteón público y él aspiraba a darle un descanso final en un lugar más digno y hermoso. Estaba decidido a darle a su madre el lugar de descanso que se merecía. Después de 2 años, regresó al panteón, pero para su sorpresa, ella ya no estaba allí. La recepcionista le informó que su madre había sido trasladada. Él, confundido y sorprendido, pensó en quién podría haber hecho tal cosa. En el nuevo panteón, la tumba de su madre estaba cuidada, con flores y una foto que él nunca había visto. Emocionado y lleno de nostalgia, lloró, pero su curiosidad lo llevó a la administración para descubrir quién estaba detrás de esa bondad. 1 hora después, Ramón estaba en el hotel cuestionando directamente a Simón. «¿Por qué hizo esto por mi madre?», preguntó a Simón. El hombre le pidió que se sentara y comenzó a explicar. «Perdóname por meterme en tu vida, pero era algo que necesitaba hacer», dijo Simón. «Antes de que tú nacieras conocí a tu madre. Nos amamos y ella fue el gran amor de mi vida. Pero entonces otro hombre apareció y me dejó de un día para otro. Hice todo para que se quedara, pero no funcionó. Creé este imperio, pero aún así ella me rechazó. Un día hice una visita inesperada y ella quería que me fuera rápidamente. Fue entonces cuando apareciste tú, pequeño, con unos 2 o 3 años. Tu edad coincidía con el tiempo en que tu madre me dejó, y eso sembró una duda enorme en mí. La posibilidad de que tú pudieras ser mi hijo, pero la única que sabría la verdad era tu madre. Siempre los observaba de lejos, siguiendo cada paso que ella y tú daban. El hombre por quien me cambió terminó por abandonarla, dejándola a ella y a ti, en apuros. Me propuse cuidarte como si fueras mi propio hijo e incluso le pedí que se casara conmigo. Sin embargo, ella seguía atada al amor que sentía por él. El amor, fíjate, es una cosa extraña y sin sentido.
Fue en ese momento que él comprendió por qué su madre siempre decía sentir culpa por no haber podido proporcionarle una vida mejor, por haberle de cierta manera privado de eso. Simón continuó con la historia. Cuando supe que Esperanza estaba enferma, no dudé. Me puse en contacto y ofrecí pagar el tratamiento más caro con el mejor equipo médico. Ella nunca aceptó nada de mí, pero esta vez fue diferente. Aceptó, pero solo porque quería verte a ti, su hijo, realizando tus sueños. Incluso con el tratamiento tu madre nos dejó. Yo solo me enteré de su muerte 4 días después del sepelio. Y tuve una sorpresa, continuó él. Cuando llegué al hotel donde me estaba quedando, suelo acumular correspondencia sin prestarle mucha atención, así que tardé en encontrar la carta que tu mamá dejó para mí. En la carta, ella me pedía que cuidara de ti, en caso de que lo necesitaras. Estaba tranquila sabiendo que te las arreglarías en el mundo, pero subrayaba que un poco de ayuda siempre es bienvenida. Siempre he amado a tu madre, y siempre la amaré. Es por eso que hice todo esto, por ella y por ti. Ramón, sumido en sus pensamientos, finalmente habló. ¿Eres mi papá? Simón sonrió ligeramente. No, no soy tu padre biológico, soy estéril. Daniela, mi esposa, y yo adoptamos a nuestro hijo César porque no podía tener hijos. Siempre he tenido un instinto paternal muy fuerte. Me hubiera gustado contarte todo desde el principio, pero tenía miedo de tu reacción. Mi hijo César pasó muchos años siendo una persona egoísta y difícil, pero gracias a Dios cambió. Contigo, Ramón, quería que fuera diferente. Quería que tú consiguieras todo en tu vida con esfuerzo y trabajo duro, y no me has decepcionado. Puede que no seas mi hijo de sangre, pero en mi corazón siento como si lo fueras. Ramón no encontró palabras para expresar lo que sentía. Simplemente se levantó, fue hacia Simón y lo abrazó fuerte. Gracias por todo y por estar siempre de nuestro lado, logró decir Ramón. Esas sencillas palabras hicieron llorar a Simón, porque sabía que, a pesar de todo lo que había pasado, Ramón seguiría siendo una persona humilde y trabajadora. Aunque ahora sabía que podría tener una vida más fácil en el hotel, Ramón decidió seguir trabajando duro como siempre lo había hecho, como un empleado normal. Así me enseñó mi madre, pensó para sí mismo. No quiero aprovecharme de los demás. Se sentía feliz y en paz, sabiendo que donde quiera que su madre estuviera, estaría orgullosa de él. Si te gustó la historia, suscríbete al canal y deja un like. Estas otras historias probablemente también te conmoverán. Buena sesión.